Continuamos con el estudio de las funciones de uso frecuente, mirando en esta ocasión la función cúbica. Una función cúbica o de tercer grado presenta el siguiente modelo: y o f de x igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d, donde a, b, c y d representan números reales y a es diferente de 0. Como podemos observar en este modelo, la variable independiente x tiene como exponente más alto el número 3. Por esa razón, esta función se llama de tercer grado. Tenemos el caso de una función polinómica de grado 3, donde el dominio será el conjunto de los números reales. Cualquier valor de x perteneciente a los reales puede sustituirse en la función y ésta siempre va a existir. Sobre la gráfica de una función cúbica podemos decir que se trata de una curva suave. Veamos las posibilidades que se pueden presentar. Si b, c y d valen 0, entonces la función queda como y o f de x igual a ax al cubo. Miremos dos ejemplos. El caso de la función y igual a x al cubo, donde a vale 1, y la función y igual a menos 2x al cubo, donde a vale menos 2. En ambas gráficas podemos observar que la curva pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0,0. En la primera situación tenemos una curva siempre creciente y esto será característico cuando a es positivo. De hecho, en la primera gráfica tenemos que a vale 1. En la segunda gráfica tenemos un comportamiento siempre decreciente y esto será lo que se va a presentar cuando a es negativo. Efectivamente, en la segunda gráfica tenemos que a vale menos 2. Ahora, si c y d valen 0, entonces la función queda como y o f de x igual a ax al cubo más bx cuadrado. Veamos dos ejemplos. La primera función es y igual a x al cubo más 2x al cuadrado. En este caso a vale 1 y b vale 2. La otra función es y igual a menos 4x al cubo menos 5x al cuadrado. En este caso a vale menos 4 y b vale menos 5. Para ambas gráficas podemos observar que hay dos intersecciones con el eje x y una de ellas ocurre en la abscisa 0. Para ser más precisos, vemos que corta el origen de coordenadas en las dos situaciones. Ahora, si d vale 0, entonces la función queda como y o f de x igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx. Miremos dos ejemplos de esta situación. En el primero tenemos la función y igual a 3x al cubo menos x al cuadrado más 10x, donde a vale 3, b vale menos 1 y c vale 10. En esta ocasión observamos una curva que
pasa por el origen de coordenadas y este es el único punto de corte de la función con el eje x. El segundo ejemplo es la función y igual a menos x al cubo más x al cuadrado más 6x, donde a vale menos 1, b vale 1 y c vale 6. Allí podemos observar la curva que pasa por el origen de coordenadas, pero además presenta otros dos puntos de corte con el eje x. En total tenemos tres intersecciones de la función con el eje x. Ahora, si b, c y d son números reales diferentes de 0 y lógicamente a diferente de 0, tal como lo dijimos al comienzo, entonces decimos que la función es completa. Es de la forma y o f de x igual a ax al cubo más bx cuadrado más cx más d, tal como viene el modelo original de la función cúbica. Vamos a mirar dos ejemplos de esta situación. La primera función es y igual a 4x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 2. En este caso tenemos que a vale 4, b vale menos 3, c vale menos 1 y d vale 2. Y podemos observar una curva que corta el eje x en un solo punto. Ya no tenemos corte con el origen de coordenadas. La segunda función es y igual a 5x al cubo más 2x al cuadrado menos 7x menos 3, donde a vale 5, b vale 2, c vale menos 7 y d vale menos 3. Observamos que la curva corta en tres puntos diferentes al eje x. Entonces tenemos tres intersecciones de la función con este eje horizontal. Ya no tenemos punto de corte con el origen de coordenadas. Bien, entonces estos dos ejemplos corresponden a funciones cúbicas completas, donde ninguna de las letras A, B, C o D valen 0. Veamos otra situación. Si B y D valen 0, entonces la función queda como y o f de x igual a ax al cubo más cx. Miremos dos ejemplos de esta situación. La primera función es y igual a menos 6x al cubo más 2x, donde observamos que a vale menos 6 y c vale 2. La gráfica de la función cúbica, en este caso, corta en tres puntos diferentes al eje x, entre ellos la abscisa 0. Entonces podemos decir que esta función cúbica pasa por el origen de coordenadas. La segunda función es y igual a menos 10x al cubo menos 4x, donde a vale menos 10 y c vale menos 4. En este caso vemos que la curva corta en un solo punto al eje x y es precisamente la abscisa 0, es decir, que nuevamente tenemos una función cúbica que pasa por el origen de coordenadas. Entonces, para el caso en que b y d valen 0, tenemos función cúbica que pasa por el origen de coordenadas del plano cartesiano. Ahora veamos qué sucede si b y c valen 0. En ese caso,
la función queda como y o f de x igual a ax al cubo más d. Vamos a mirar dos ejemplos de este caso. En la primera situación tenemos la función y igual a menos 9x al cubo más 5, donde observamos que a vale menos 9 y d vale 5. Tenemos en esta ocasión una curva que corta el eje x en un valor distinto a la abscisa 0. Es decir, tenemos que en este caso la función no pasa por el origen de coordenadas del plano cartesiano. En el segundo ejemplo tenemos la función y igual a 6x al cubo menos 17, donde observamos que a vale 6 y d vale menos 17. Nuevamente observamos una curva que corta el eje x en un sitio distinto al origen de coordenadas. Entonces, para esta situación en que b y c valen 0, tenemos que la función cúbica no pasa por el origen de coordenadas del plano cartesiano. Miremos ahora qué sucede si solamente b vale 0. En ese caso, la función queda como y o f de x igual a ax al cubo más cx más d. Veamos dos ejemplos de esta situación. En el primer caso, tenemos la función y igual a 5x al cubo menos 8x más 2, donde a vale 5, c vale menos 8 y d vale 2. Observamos que la curva corta en tres valores distintos al eje x y no pasa por el origen de coordenadas. En la segunda función tenemos y igual a menos 7x al cubo más 4x menos 10. Aquí tenemos que a vale menos 7, c vale 4 y d vale menos 10. Observamos que la curva corta en esta ocasión al eje x en un solo valor, distinto al origen de coordenadas. Entonces, para el caso en que b vale 0, la función cúbica puede cortar al eje x en uno o tres valores diferentes, sin pasar por el origen de coordenadas del plano cartesiano. Por último, vamos a ver qué sucede si c vale 0. En ese caso, la función queda como y o f de x igual a ax al cubo más bx al cuadrado más d. Miremos dos ejemplos de esta situación. En el primero tenemos la función y igual a x al cubo menos x al cuadrado más 8, donde a vale 1, b vale menos 1 y d vale 8. En la gráfica podemos observar que la curva corta en un solo valor al eje x y la gráfica no está pasando por el origen de coordenadas. En la segunda función tenemos y igual a menos 2x al cubo más 9x al cuadrado menos 1, donde a vale menos 2, b vale 9 y d vale menos 1. Observamos que en este caso la gráfica de la función cúbica corta en tres ocasiones al eje x y tampoco pasa por el origen de coordenadas. Entonces, resumiendo, para el caso en que c vale 0 en la función cúbica, la curva no pasa por el origen de coordenadas y puede cortar al eje x en uno o en tres puntos diferentes.
Como hemos visto en las 16 gráficas expuestas anteriormente y que corresponden a las diferentes posibilidades que puede tener una función cúbica, la gráfica de este tipo de función es una curva suave, que puede tener 1, 2 o máximo 3 intersecciones con el eje X. Por tratarse de una función polinómica de grado 3, entonces el mayor número de cortes con el eje X que puede tener la curva es justamente 3. En las gráficas expuestas podemos observar que todos los valores del eje Y participan en la función cúbica. Por lo tanto, decimos que para este tipo de función el rango es el conjunto de valores de Y pertenecientes a los reales. Entonces tenemos dominio y rango de la función cúbica todos los reales. Bien, de esta manera terminamos el estudio de la función cúbica o de tercer grado.